yo quiero que hoy leamos la Biblia y podamos meditar en lo que Dios ha puesto para nosotros en esta palabra, en esta reunión aquí, en esta reunión general. Y vamos a buscar en nuestras Biblias, en segundo libro de Samuel, vamos a leer este libro hermoso en el capítulo 24. Termina la historia de la narración que escribe el profeta Samuel. Termina con el segundo libro en el capítulo 24. Y yo he escuchado, más bien, sí es en audio, cuando escucho la Biblia en audio, he leído muchas veces este pasaje y cuando yo lo leo me siento turbado en mi espíritu. Me he sentido triste, me he sentido con muchas dudas y le he preguntado a Dios por qué está esta historia aquí en la Biblia. ¿Por qué? Y es la historia del censo del pueblo de Israel, toda la nación, las 12 tribus, por órdenes del rey David. Y yo quiero leer todo el capítulo. Esta misma historia la mencionan los cronistas del palacio. Se encuentra en el libro de Segundo de Crónicas, capítulo 22, si no me equivoco. Capítulo 21 de Crónicas, en el primero de Crónicas. Entonces, yo creo que es importante, porque tanto en el libro de Samuel, escrito por el profeta Samuel, y en el libro de los Crónicas, de los cronistas del palacio, se menciona la misma historia. Y es muy interesante porque termina así prácticamente la vida de David. Una situación que después vamos a ir estudiando, cómo los hombres de Dios, profetas, reyes, sacerdotes, comenzaban una vida de fervor, con mucho temor y temblor, sirviéndole a Dios. Pero con el paso de los años, su corazón se llenaba de autosuficiencia, de orgullo, y comenzaban a alejarse de la comunión con Dios, de la dependencia de Dios, y entonces terminaban mal. Y es una historia que se repite para muchos profetas, bueno, no muchos profetas, para muchos reyes en la Biblia y para algunos profetas que comenzaron bien y terminaron mal. Y más de los reyes, comenzaron bien, pero dice, y su corazón se alejó. Entonces, vamos a leer. Yo quiero leer para ustedes, ustedes van a escuchar. Y dice así: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Fíjese. Ahora, yo quiero, antes de avanzar, fíjense lo que dice si nada más lo pueden proyectar en primero de Crónicas 21. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David
a que hiciese censo de Israel. Miren, en el segundo de Samuel 24, lo vuelvo a leer. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David. Aquí dice que fue Jehová. E incitó a David contra ellos, o sea, contra todo el pueblo de Israel, a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Ahora vean lo que dice en 1 de Crónicas 21. Pero Satanás, aquí no dice Jehová, aquí dice Satanás. Satanás se levantó contra Israel. En Samuel dice que Jehová se levantó, o se encendió la ira de Jehová contra Israel. Aquí dice que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Dos cosas. Jehová incitó a David a censar al pueblo. Satanás incitó a David a censar al pueblo. Entonces, ¿hubo un error aquí o qué pasa? Eso es muy interesante. Y aquí tengo algo que está preparado. 13 páginas, tan solo para explicar esa parte, y no puedo terminar. Es algo muy interesante, pero quiero abordar solo una parte, y por eso he titulado este tema entre los números, o entre el número y la presencia. Entre el número y la presencia. Y voy a leer primero el pasaje y después voy a comentar. No son contradictorios los dos pasajes, segundo de Samuel 24 y primero de Crónicas 24. Se complementan. Cada pasaje, tanto Samuel como los cronistas, enfatizan diferentes aspectos. Por ejemplo, dice: la ira de Jehová se encendió contra Israel e incitó a David contra ellos, diciendo: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Aquí el énfasis está: la ira de Dios contra Israel. En primero de Crónicas 21, Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo a Israel. Aquí el énfasis está que la acción directa fue de Satanás. En ambos pasajes, Dios permite que David sea probado. Hay una tentación personal de David y tiene un propósito disciplinario a nivel nacional. Es un aspecto espiritual de un conflicto. Entonces, ¿cómo lo podemos nosotros comprender? Dios está airado y usa a Satanás como el agente directo para aplicar la tentación. O sea que entonces Satanás no hace nada sin el permiso de Dios. Así es. Satanás es un instrumento que Dios creó para el día malo, dice. Entonces, no es una contradicción. Dios permite lo que Satanás ejecuta para que Dios finalmente reciba la gloria. Esto se parece a lo de Job. Job fue delante de Jehová a acusar, Satanás fue delante de Jehová a acusar a Job. Y Dios le da permiso a Satanás para que pruebe a Job. Le quita sus hijos, le quita todas sus riquezas. Y no solo fue un ataque al asunto material, no fue un ataque solo a la parte física, sino también mató a sus hijos, la familia. Hay gente que dice: con mi familia no te metas.
porque si yo puedo sacar las garras, las saco por mis hijos, por mi familia. Entonces atacó su salud, atacó sus bienes, atacó a su familia, hasta su matrimonio. Entonces Dios le permitió a Satanás, pero finalmente Dios salió ganando en medio de esto. Y el libro de Samuel es un libro histórico, es un libro profético. El libro de Samuel resalta la soberanía de Dios y resalta la responsabilidad de todo el pueblo y muestra cómo Dios gobierna a pesar de los errores humanos. Pero el libro de Crónicas es un libro sacerdotal, es un libro espiritual y enfatiza la guerra espiritual. Es un libro que busca que el pueblo de Dios esté instruido después de que regresó del exilio y se enfoca en la adoración, en la pureza espiritual. Así que fíjense lo que dice en Primera de Crónicas 21:6, estamos en ese pasaje. David mandó a Joab, pero dice que no censó a la tribu de Benjamín ni a la de Leví, porque el mandato del rey le fue abominable. Abominable es algo despreciable, pero fíjense que en primero de Samuel dice que no censó a la tribu de Benjamín y a otros más menores de 20 años, pero no es claro, mientras que los cronistas sí lo mencionan. En Crónicas se explica bien claro que en la era de Ornán, Arauna, Jebuseo, ahí se detuvo la espada de Jehová que mató a 70,000 personas. No tiene una relevancia teológica cuando lo menciona el profeta Samuel. Hay un arrepentimiento. En los dos libros coinciden el pecado de David. David decide mejor caer en las manos de Dios y no en la mano de los hombres. Viene una plaga, hay un arrepentimiento genuino, se levanta un altar, Dios detiene el castigo. Y bueno, es todo así lo que yo pude encontrar, pero voy a leer entonces. Segundo de Samuel 24. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después fueron a Galaad y a la tierra baja de Jotzi, y de allí a Danjaan y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Negev de Judá en Beerseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Fue un gran trabajo. Y Joab dio el censo del pueblo al rey. Y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres, o sea, era 1,300,000 soldados. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová:
yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: Ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo. Este Arauna es el mismo Ornán que menciona en Crónicas. Y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna, Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna, que es Ornán, miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se sentó delante del rey, se inclinó, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Pero ahora quiero leer cómo lo dice en 1 de Crónicas 21. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor?
¿Para qué procura mi señor esto? ¿Qué será? ¿Qué será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada. Y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Aquí cambia y suma 1.570.000. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70.000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: basta, ya detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán, Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová, que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán, Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio al rey, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Entonces el rey dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro, y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios allí. Bueno, es una historia muy conmovedora. Y yo quiero leer algo que está. El episodio del censo ordenado por David figura entre los textos bíblicos frecuentemente mal interpretados del Antiguo Testamento.
No son pocos los que concluyen de forma apresurada que es un simple acto de contar personas, es un pecado que es hasta una abominación delante de Dios. Con todo, una lectura cuidadosa y contextualizada de las Escrituras revela que es una realidad más profunda y teológicamente consistente. El problema no residía en el censo como instrumento administrativo, sino en la motivación que lo hizo, la forma como fue conducido y sobre todo la ausencia de consultar y de la dependencia del Señor. Aquí vemos que fue una deslocación, un alejamiento de la confianza en la soberanía divina para depender en la fuerza numérica. David transformó un acto permitido por la ley de Moisés en una ocasión de juicio. Delante de esto se impone una pregunta, es una reflexión. Al final, ¿cuál fue el verdadero error de David? Si el censo en sí no era pecado, porque la Biblia nos dice en Éxodo 30, en Números 1 y en Números 26, los 3 libros del Pentateuco, en diferentes momentos de la historia de Israel, el propio Señor ordenó que se contara al pueblo. La Biblia demuestra de forma inequívoca que el acto de realizar censos no era extraño ni prohibido por Dios. En esas ocasiones, el censo sirvió para propósitos legítimos, para organizar la comunidad, para distribuir responsabilidades, para estructurar al pueblo sobre una orientación divina. Entonces, esto queda claro o deja claro que contar a las personas en sí no constituye un pecado ni abominación delante de Dios. El error, por tanto, no reside en el acto de contar, sino más bien en el motivo que impulsó a contar y en la forma como fue conducida. Cuando el censo es realizado como expresión de dependencia, de sumisión y de reconocimiento a la soberanía de Dios, se torna en un instrumento administrativo legítimo. Por eso, cuando nace de la autosuficiencia, del deseo de medir poder o de sustituir la confianza en el Señor por una seguridad numérica, entonces pierde su carácter espiritual y se torna en una ocasión de juicio. En el caso de David, el problema no fue administrativo, fue un problema profundamente espiritual. El rey dejó de consultar al Señor, desligó el censo de su dimensión cultural y pasó a tratar al pueblo solo como una fuerza militar y no como vidas que le pertenecen a Dios. Así, un acto permitido en la ley de Dios fue desviado de su dependencia espiritual y se tornó en una expresión de orgullo y desconfianza alejada de Dios. En este texto que yo acabé de leer, la iglesia puede errar, no por organizarse,
sino más por organizarse sin Dios. Hacer planeamientos, números, estructuras, eso es útil, mas nunca podemos ocupar el lugar de la oración, del discernimiento espiritual y de la confianza en el Señor. Cuando la lideranza o el liderazgo mide su éxito apenas por los resultados visibles, corre el riesgo de transformar a las personas en estadísticas y el ministerio en un mecanismo. La verdadera salud espiritual de la iglesia no se mide por la cantidad, mas por la presencia de Dios, que es el centro de cada decisión. Donde el Señor es olvidado antes de cualquier plano, entonces hay un riesgo. Cuando el Señor es oído antes de cualquier plan, antes de cualquier organización que sirve al reino de Dios, entonces hay éxito. Donde Dios es ignorado, se torna en un asunto peligroso. El censo de David fue ordenado, pero no porque surgía una necesidad espiritual o un direccionamiento divino, sino más era una preocupación militar. Así que el objetivo de contar no era presentar al pueblo delante del Señor, sino era medir su capacidad bélica del reino y ponerse como un potencial humano disponible para las batallas futuras. Así, el centro de la decisión se alejó de la dependencia de Dios para confiar en los recursos visibles. Hay una pregunta que da eco tras la orden real que no es difícil de identificar. ¿Cuántos soldados tengo? Como el rey no sabía cuántos soldados tenía, entonces ahora la lógica desde el punto de vista humano es, pues necesito hacer un censo. Pero aquí viene la reflexión. El Señor es el que da la victoria, no los números. A lo largo de la historia, David había experimentado victorias, no por su superioridad numérica, mas por la intervención directa de Dios. Así que en este episodio, el rey, como los gobernantes de las naciones vecinas, estaban fundamentando su seguridad en la fuerza de sus ejércitos, en la cantidad de los guerreros disponibles. Y Joab, comandante del ejército y un hombre que tenía discernimiento práctico, percibió inmediatamente el desvío espiritual de esa orden. Por eso cuestionó al rey con una pregunta y profundamente fue reveladora. ¿Por qué el rey se deleita en hacer eso? La resistencia de Joab no nació de la desobediencia, él no quería desobedecer, sino él percibía que aquel censo no procedía de fe, sino que el censo procedía de la confianza no en el Señor, sino que el rey quería asegurarse de un orgullo silencioso en su poder, en su autosuficiencia antes de consultar a Dios, en su confianza en los números que le iban a dar fuente de estabilidad. En ese punto, el número deja de ser un instrumento administrativo y pasa a ocupar un espacio que le pertenece a Dios. Contar se transforma en una señal de confianza alejada que
habla de una fuerza humana que en lugar de depender en Dios. Así que yo tengo una aplicación hoy. El error de David continuó siendo una alerta para nosotros, la iglesia, los líderes, los que amamos a Dios. Siempre que queramos tener seguridad y éxito en nuestro ministerio, no debemos medir por la cantidad de las personas, los recursos, los resultados visibles, porque corremos el riesgo de repetir la misma desviación espiritual de David. Planear y organizar son necesarios, pero jamás pueden sustituir la oración, el discernimiento y la dependencia del Señor. Una iglesia que permanece saludable no es aquella que confía en sus números, en su fuerza, en sus recursos, sino que confía en Dios. Cuando un líder cambia la pregunta, ¿qué Dios quiere? Por ¿cuánto tengo? ¿Cuánto tenemos? Entonces el corazón comienza a alejarse del centro del reino de Dios. No podemos informar decisiones, sino que debemos someter a la presencia de Dios nuestras decisiones. Apenas estoy hablando de unas cuantas cosas. Hermanos, en sí, ¿cuál fue el pecado de David? No fue censar al pueblo, fue porque quería censarlo, las motivaciones de su corazón. Pero yo tengo otro estudio más. ¿Por qué tuvieron que morir 70,000 personas que no tenían la culpa? Muchas veces las decisiones que nosotros tomamos afectan a otras personas que no tienen la culpa. Porque nosotros, en lugar de depender de Dios, de consultar a Dios, de buscar a Dios, nosotros tomamos decisiones pensando, yo puedo, tengo experiencia, yo ya me sé todo, no necesito el consejo de nadie, yo puedo decidir por mí mismo. Y cometemos errores. Que Dios tenga misericordia de nosotros si hemos tomado decisiones que no fueron consultadas y que Dios no nos autorizó. Y quizá estamos metidos en problemas. Vamos a orar hoy. Amén. Vamos a orar. Dejo esto para otra segunda parte. El censo no era pecado, sino era el motivo del censo. Quiero repetir, el texto nos advierte que la iglesia puede errar, no por organizarse, sino por organizarse sin Dios. Necesitamos hacer reestructuración en algunas cosas en la iglesia. Liderazgos, quién va a pastorear, qué iglesias, hijas tenemos, quién va a ir a qué lugar. Y para eso necesitamos orar, y para eso necesitamos ayunar, necesitamos buscar, consultar a Dios. ¿Qué dice Él? Planear, estructurar. Los números son útiles, pero nunca pueden ocupar el lugar de la oración, de la confianza en Dios, del discernimiento. Todos no podemos medir nuestro éxito por los resultados visibles. Debemos medir nuestro éxito por Dios. Tenemos, somos
por Dios. No porque somos muy buenos, no porque tengo una carrera, una profesión, no porque soy muy hábil para vender, no porque estoy muy fuerte, no porque soy muy inteligente, sino por Dios es que tenemos y somos. Amén. Es por Dios. Si nosotros dejamos de confiar en Él, corremos el riesgo, hermanos, de sufrir el juicio de Dios. Y quiero terminar. Que la presencia de Dios sea el centro más bien de cada decisión. Una iglesia saludable no se mide por la cantidad, se mide porque la presencia de Dios está en ese lugar. Donde el Señor es oído antes que cualquier plan, la organización sirve para el reino de Dios. Donde Dios es ignorado, hasta lo que Él ha permitido se torna peligroso. Y termino también. El error de David es una alerta para nosotros como iglesia. Nuestra seguridad económica, física, matrimonial, familiar, laboral, ministerial, no se mide por el trabajo que tenemos, por el dinero que tenemos, por los bienes que tenemos, por los resultados visibles que tenemos. No hagamos eso, porque si no nos vamos a desviar espiritualmente. La planeación y la organización son necesarias, pero no podemos sustituir la oración, el discernimiento y la dependencia del Señor. Una iglesia es saludable cuando confía permanentemente en Dios y no en su fuerza. Una iglesia que dobla sus rodillas todos los días. Una iglesia que clama a Dios, que busca con ayunos, con ruegos, con oraciones. Una iglesia que le pregunta a Dios, Dios, ¿qué quieres que yo haga? En lugar de decir, yo, ¿cuánto tengo? ¿Qué puedo hacer con lo que tengo? Que nuestro corazón no comience a alejarse del centro de Dios. Que nuestras decisiones se sustenten en la presencia de Dios para continuar haciendo su obra. Amén. Quiero invitar a todos, hermanos. Los miércoles tenemos oración de 6:30 a 7. Los miércoles. No es el culto a las 7, es a las 6:30. Y los viernes tenemos de 7 a 9. Yo vuelvo a invitarles. No cometamos el error de David, de depender en números, de depender en recursos, de depender en nuestras fuerzas. Vamos a depender de Dios. Amén.